Vamos a continuar con el proceso de diseño de la estructura de baja y mediana altura conformada en elementos de concreto armado. En la sesión anterior habíamos quedado en completar lo que era la definición de todos los elementos de la estructura, de todos los parámetros para el diseño, y vamos a hacer una última revisión de los parámetros, por ejemplo los normativos, que se cambió a un sistema a un sistema a una función en la cual lo clasificamos para el estado Táchira, donde sería una estructura de zona 5, grupo B2, R6. Lo podemos revisar también en la hoja de respuesta dinámica para el chequeo de los parámetros normativos, donde siempre debemos estar pendientes de que tenga los parámetros acorde al modelo que estamos trabajando. Cada vez que se abra la hoja de cálculo, revisar que tenga los parámetros correctos para que luego no haya ningún tipo de error al realizar los chequeos del modelo. También podemos comparar los valores del espectro de diseño. Por ejemplo, para 0 segundos serían 0.27, para, por ejemplo, 0.2 sería 0.554, para 0,5 segundos sería 0.1170, y así sucesivamente. La hoja de cálculo se trabaja hasta un tiempo máximo de 2.5 segundos, en el cual sería 0.0328. Revisamos aquí si tiene para 2.5 segundos. .0328, y observamos que los parámetros se encuentran correctamente definidos. Vamos a hacer la última revisión chequeando el modelo. Él empieza a revisar la geometría y observamos que no tengo ningún tipo de error. Ahora sí vamos a proceder a hacer el primer análisis. Vamos a decirle que vamos a seleccionar los casos de la corrida. Ya los tiene seleccionados todos, que se van a correr, tanto el caso modal como los casos estáticos como los casos dinámicos. Le voy a decir al programa que me calcule el centro de acuerdo a los diafragmas, al centro de rigidez, y le digo que empiece el análisis de la estructura. Él va a tardar en realizar el análisis dependiendo de las características del computador, de qué tan pesado puede ser el modelo que estamos trabajando, de la cantidad de elementos que posea, la división que tenga de objetos de área. Entonces, dependiendo de esto, él va a tardar más o menos un tiempo dependiendo de la configuración de la estructura. Cuando termina lo que sería el análisis como tal, muestra la estructura de forma deformada a través de los desplazamientos, a través de las acciones del peso propio. Podemos observar la deformación, también podemos animar lo que sería el modelo para ver cómo sería el comportamiento de esta deformación ante esta carga de tipo estático, donde observamos
más o menos cómo es el comportamiento, al cual si es acorde al tipo de carga que estamos aplicando. Del mismo modo podemos ir corriendo. Podemos observar también con la carga variable cuál es el comportamiento de la estructura ante esta carga, caso de carga estática. Y también lo podemos observar o podemos hacer lo siguiente, podemos agregar una nueva ventana en donde tendremos, por decir algo, tenemos la estructura indeformada, ¿sí? Tenemos la estructura deformada a través de casos de carga, combinaciones y formas modales. Si estamos hablando que queremos observar la deformación por los casos de carga, por ejemplo, si tenemos peso propio, le vamos a decir que nos muestre el contorno para el desplazamiento resultante, le digo aplicar. En esta ventana tenemos la deformación por concepto de peso propio. En la segunda ventana podríamos colocar una deformación por concepto de sobrecarga permanente. Le digo que me muestre los desplazamientos resultantes, le doy a aplicar. Y en la tercera ventana podríamos observar lo que sería el tercer caso de carga estático, que sería la carga variable. Y podemos observar al mismo tiempo más o menos cómo serían las deformaciones máximas en la dirección resultante para cada uno de los casos de carga. Si necesitamos simular, podemos colocar todos al mismo tiempo. Vamos a colocarle primero el del peso propio. Al mismo tiempo podemos colocar en otra ventana que inicie la animación de, por ejemplo, la sobrecarga permanente. Y del mismo modo también podemos observar lo que sería la animación de la estructura por concepto de la carga variable. Y así de este modo podemos observar al mismo tiempo cómo serían los desplazamientos máximos por concepto de estas casas en cada uno en la estructura, en cada uno de forma independiente, para observar si su comportamiento es acorde al tipo de acción que se está aplicando y a su carga específica. Entonces podemos ir revisando en cada una de las ventanas, por ejemplo ya luego por concepto de lo que sería el sismo en la dirección de X, así como el sismo en la dirección de Y. Por observar cuál sería el desplazamiento máximo de ese nivel, el cual lo podemos observar luego gráficamente y también de forma tabulada, tanto en una dirección como en la otra dirección. Podemos observar las animaciones al mismo tiempo. Podemos observar aquí el desplazamiento máximo en la dirección del sismo en X, así como el desplazamiento máximo en la dirección del sismo en Y. Observamos que es un movimiento uniforme. También luego podríamos determinar lo que sería las deformaciones por concepto del análisis modal, en el cual, como se estableció, la estructura tiene un total de 12 modos, que serían 4 por nivel, donde la norma nos indica que los 3 primeros modos deben ser traslacional y rotacional, ya sea en la dirección XY, y debe hacer una participación de las masas de por lo menos el 90%. También debemos cumplir con el periodo de la estructura, en el cual en una de las hojas lo podíamos observar, el cual el periodo máximo de la estructura va a ser para la estructura que es tipo
1 acorde a los parámetros tomados de la norma sismo resistente, acorde a la estructura que estamos calculando. Tenemos un periodo máximo de 1.6 por T sub A, que sería 0,82 segundos, en el caso de que la estructura sea, en este caso la estructura es, revisando la hoja del espectro de diseño, acorde a la norma sismo resistente, tenemos que el periodo de la estructura estará determinado por la fórmula donde sería 1.6 por T sub A, donde T sub A vendría dado por dos formulaciones, una si la estructura es tipo 1 y otra si la estructura es tipo 2, 3 y 4. Esta estructura ya sabemos que es de tipo 1, ya que está conformada por pórticos en las ambas direcciones ortogonales. ¿Sí? Es una estructura tipo 1, ya lo habíamos definido. Por lo tanto, el periodo va a estar definido por esta formulación, en la cual t va a ser igual a 0.51 segundos, donde va a estar multiplicado por 1.6 para un periodo máximo de 0.82 segundos para la estructura que estamos trabajando, que tenemos aquí. El periodo se tomará hasta 1.6 por T sub A, según lo establecido en el artículo 9.6.2 de la norma CONIN 1756 del 2001. Entonces, si revisamos el primer periodo de la estructura, el cual es 0.477, estaría por debajo del 0.82, que me está diciendo que sería el máximo para esta estructura. Si yo le doy a la animación, vamos a ver la dirección en la cual se desplaza la estructura y observar si su desplazamiento es traslacional o rotacional. Y si es el caso de que sea traslacional, no tendremos ningún problema, pero si es rotacional, habría que aplicar un aumento de secciones o los elementos estructurales que se deban aplicar para corregir estos efectos torsionales. Si voy en la segunda ventana y le digo que me muestre el segundo modo, le doy a la animación del segundo modo, puedo observar cómo el primer modo va a ser de forma traslacional en la dirección del eje X, el segundo modo va a ser también traslacional con un periodo inferior de 0.462 segundos en la dirección del eje Y, y si yo quisiera agregar para observar de una vez los tres modos, los tres primeros modos que son los que me interesan de la estructura, coloco una tercera ventana y le digo que me indique los resultados para la tercera forma modal y le doy la animación. Entonces podemos observar como el primer modo sería traslacional con un periodo máximo de 0.477, el segundo sería traslacional también en la dirección del eje Y con un periodo de 0.462 y el tercero sería rotacional con un periodo de 0.395 segundos, por lo que ninguno de los tres estaría sobrepasando el valor máximo, que es de 0.82, y ya por allí comenzaríamos con los chequeos respectivos de la norma, pero este es un aspecto positivo y que siempre es el primero que me gusta revisar cuando estoy analizando las estructuras con la norma sismo resistente venezolana. Voy a dejar este video hasta aquí y ya luego empezaré en la siguiente sección, ya con la hoja de cálculo. Vamos a empezar a chequear lo que sería la corrección del cortante basal para saber si tengo que aumentar secciones de la estructura, si tengo que cambiar algún tipo de sección. Vamos a definir lo que es la masa de la estructura a través de los resultados, el corte dinámico para comparar con el corte estático de la estructura, las formas modales que ya las acabamos de revisar, las masas participativas y las derivas de la estructura, para de esta forma chequearla acorde a la norma sismo resistente y proceder luego a lo que sería el diseño de
los elementos de concreto armado.